tal? ¿Cómo están? ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Continúa el debate de la pena de muerte. ¿Debemos salirnos del pacto de San José? Además, una nueva patinada del ministro de Educación, Morgan Quero. Son dos temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Primero hay que hablar de lo que está haciendo, a raíz de unas declaraciones de Dina Boluarte, la noticia de la semana. Ayer comenté en un video para redes sociales mi opinión, mi perspectiva, una interpretación de por qué se está dando esta declaración de la pena de muerte, de abrir nuevamente el debate de la pena de muerte y el contexto en el que se da, detrás del cual se entiende que hay un propósito, una causa que motiva que Boluarte haya sacado este tema, que siempre es un buen recurso. El debate de la pena de muerte, de regresar la pena de muerte al Perú, ha llegado para quedarse, pero para quedarse para ser una especie de recurso o salvavidas de este gobierno que no tiene capacidad de reacción. A ver, ayer en lo que había comentado, y lo quiero dejar rápidamente aquí porque es necesario, no lo hemos podido comentar en YouTube, pero es necesario que podamos comentarlo. ¿En qué contexto se da esta propuesta? Los últimos días hemos estado conmovidos, se estremeció la población por un crimen horrendo. La violación y el asesinato de una pequeña menor de 12 años en manos de un enfermo, en manos de un degenerado, en manos de un criminal, un maldito. Y a raíz de esa situación, Boluarte en un discurso dijo que era necesario reabrir el debate de la pena de muerte para violadores y asesinos de menores de edad. Cosa con la que muchos podemos estar de acuerdo, o sea, tenemos derecho a estar de acuerdo o no. A mí me parece muy lógico, yo estaría de acuerdo con que personajes así no formen parte de la sociedad y luego les voy a explicar por qué. El tema es que hay que entender el contexto en el que se dan estas declaraciones, ir detrás de lo que está sucediendo, detrás de lo que se está diciendo. El último fin de semana se dio a conocer que Dina Boluarte solamente tiene 3% o 4% de aprobación, sin contar el margen de error de la encuesta, que es aproximadamente un 2%. Además, tiene cerca del 91-92% de desaprobación. Lo que quiere Dina Boluarte al sacar un discurso que a mucha gente le gusta es ganar algo de aprobación. Y a la gente le gusta este discurso. Este es un recurso que bastante ha utilizado la derecha, y luego les voy a dar ejemplos de lo que estoy diciendo. Bastante lo ha utilizado la derecha para poder ganar popularidad. Mucha gente está de acuerdo con este tema, mucha gente está de acuerdo con este debate. Muchos estamos de acuerdo con que la situación, con que la pena para estos delincuentes sea de esa manera. El tema es que decretar, volver a traer la pena de muerte en el Perú es algo sumamente complicado dentro de lo legal. Y eso lo vamos a ir explicando. Entonces, es necesario entender que se trata de demagogia. Por algunos le han dicho cortina de humo, yo no me atrevo a llamarlo tanto así. El término cortina de humo hoy en día se ha relativizado. Para mí es pura demagogia, que puede llegar a entenderse como una cortina de humo, depende de cómo lo vean ustedes. Ahí está su criterio, su juicio. El hecho es de que sus ministros, los ministros de Boluarte, han salido a dar una especie de respaldo a esta propuesta. El día que se anunció esta situación, que fue precisamente el 10 de diciembre, Santibáñez, en horas siguientes a lo comunicado por Boluarte, salió a decir que estaba de acuerdo, que avalaba las palabras de la presidenta Boluarte y que él consideraba que a este discurso debía sumarse la pena para los sicarios, o sea, la pena de muerte también para sicarios. O sea, Santibáñez se quiso subir, o sea, tuvo que agarrarse de la idea de otra persona para poder idear algo que realmente pueda funcionar, porque sabemos que Santibáñez, el ministro de la Ineptitud, no tiene capacidad de gestión, mucho menos de reacción. Entonces, cuando vio que Dina Boluarte presentaba una idea, un debate que a la gente le gusta, él también se quiso subir a eso dando una declaración demagógica también, diciendo que a los sicarios también se les debía dar pena de muerte. El hecho es de que, además de Santibáñez, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, también salió a respaldar esta propuesta. Ayer dijo: no queremos que se tome esto como un aprovechamiento político, ni tiene como propósito ocultar o poner una cortina de humo. O sea, descartó lo que a rumores es una realidad y respaldó la propuesta de Boluarte. Dijo que se debe debatir de manera seria, que es un debate que se debe hacer con el Congreso de la República conjuntamente. O sea, Arana respaldó, dijo que se le debe dar seriedad, que hay que considerar este tema, que para él no es una cortina de humo, no es demagogia, ¿ok?
Además, otro político que salió a manifestarse a favor de esta propuesta, obviamente, fue Rafael López Aliaga. Y por eso les decía que la derecha siempre saca este discurso. Porque Porky siempre ha sacado este discurso, pese a que él es muy católico, muy creyente y todo, pero está a favor de la pena de muerte para este tipo de criminales. Y no lo cuestionamos por eso. O sea, si él está de acuerdo, nosotros también. El tema es que es complicado, pero a Porky le gusta porque esto implicaría salirse del Pacto de San José, salirse de la CIDH, de la Comisión de la Corte de Derechos Humanos, salirse de muchos organismos supranacionales que regulan justicia a nivel internacional, del derecho internacional. Esto es algo que a la derecha le gusta, que a la pseudo derecha que hay en el Perú valgan verdades. Y bueno, pues él ha salido a decir que está a favor, pero yo creo que él, más que por la pena, está a favor de salirse por los cuestionamientos a estos organismos supranacionales. Otro político que también dio su respaldo fue Gustavo Airancén. Dijo que se negaba la posibilidad de que esto sea una cortina de humo, pero además negó que existe la posibilidad de salirse del Pacto de San José. O sea, quiso ser cauto, pero a la vez respaldar a su jefecita Boluarte. Y otro que habló de este tema fue Eduardo Salguana, presidente del Congreso. Dijo que es un tema complicado y que debían tratarlo con serenidad. No quiso mojarse en el tema. Entonces, estos políticos de manera cauta, apoyando, respaldando la propuesta de Boluarte, forman parte pues ahora de este debate y mencionan algo interesante, el Pacto de San José y las organizaciones supranacionales de justicia o derecho internacional. Para poder tener de nuevo la pena de muerte en el Perú como una sanción a delincuentes, a criminales que cometan cierto tipo de delitos, es necesario antes salirnos de esos organismos supranacionales que velan por los derechos humanos de por más delincuentes que sean, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo. Por más nefasto que sea el trabajo de estos organismos, porque así de irónico es, cuando se trata de los derechos humanos de las víctimas, no pasa nada, pero cuando se trata de los derechos humanos de los delincuentes, ahí salen a rasgarse las vestiduras. ¿Que está mal? Sí está mal. ¿Que es una verdad? Díganme lo que quieran, pero eso es cierto, es verdad, ¿ok? El hecho es de que salirnos de esos pactos, salirnos de esos organismos, de esas organizaciones, hay que entender si realmente es positivo, qué tan viable es, qué tan factible es, qué puede de beneficios otorgarnos o en qué nos puede perjudicar. Entonces, para poder resolver esa pregunta, primero es necesario entender qué es el Pacto de San José. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado que se firmó el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, que fue organizado, que fue promovido, que fue iniciado por la OEA, vigente a partir del 18 de julio del año 1978, que básicamente establece un marco para la promoción y para la protección de los derechos humanos en el continente americano, en algunos países de América, ¿ok? Su propósito es garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas, la vida, la libertad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, entre otros, además de establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar violaciones a estos derechos incluso a nivel internacional. O sea, son un respaldo al derecho internacional, que apela al derecho internacional, que busca un recurso de apoyo supranacional, o sea, más allá de la justicia de un país. ¿Cuáles son los países miembros? Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En el 2013 se retiró del Pacto de San José Venezuela. Y para que vean más o menos, para que tengan un precedente de cómo se dan las cosas, miren lo que ha pasado a partir de esa época en Venezuela, miren lo que hoy en día es Venezuela. O sea, eso pasó porque se salieron de parte de estos organismos, de estas instituciones, considerémoslo. Ahora, ¿qué implica el Pacto de San José para el Perú? Los ciudadanos peruanos pueden presentar recursos, pueden presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si consideran que el Estado ha violado sus derechos fundamentales, y les había mencionado anteriormente algunos de ellos, y no han encontrado justicia dentro del país. O sea, si la justicia a nuestra percepción no funciona acá en el Perú, vamos a organismos supranacionales, que hoy en día cualquier chistoso se vale de esto. Por ejemplo, Vizcarra, no le ha gustado que lo inhabiliten en el Perú, dice que va a llevar su caso después del Tribunal Constitucional, que muy probablemente no le dé la razón, que va a ir a organismos supranacionales. O sea, un chistosazo como Vizcarra quiere utilizar estos recursos para poder defenderse. No, el hecho es que el derecho tampoco creo que le vaya a dar la razón a nivel internacional, pero sirve más o menos para esto, ¿ok? Lo utilizo para dar un ejemplo. Si consideramos que la justicia no es suficiente en el Perú, podemos recurrir a estas instancias internacionales. ¿Cuáles son entonces los beneficios? Que el Estado se compromete a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
que se establecen en este tratado. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver la pregunta de si sería bueno o no, si sería perjudicial o no, qué tan viable es salirnos de este pacto. Y para poder responder eso, no lo voy a hacer yo desde mi perspectiva. Como siempre, vamos a apoyarnos en la opinión de un especialista en la materia constitucional, del doctor Ernesto Blume Fortini, a quien también hemos citado el día lunes, cuestionando un poco su postura, pero al respecto de este tema vamos a mencionar algo que dijo hace un año, y lo voy a decir citando sus palabras. Es un error monumental que en el Perú, en el siglo XXI, nos queramos retirar de la CIDH y del Pacto de San José. Le ha costado mucho a la humanidad llegar a tener un sistema supranacional de protección a los derechos humanos. Entonces, pretender dar un retroceso de tal naturaleza es un error muy grave. Y presten atención a esto siguiente que les voy a decir, que también lo dijo el doctor Blum. Cito: se está deslegitimando el sistema, confundiéndolo con el mal accionar de quienes hoy lo están dirigiendo. Podemos cuestionar a quienes dirigen estas instituciones, sus posturas, sus ideologías, ese es otro tema. Ese es el problema con los organismos internacionales, con las instituciones supranacionales. No las instituciones como tal, sino las personas que las están dirigiendo. Es evidente que quienes están dirigiendo estas organizaciones tienen un sesgo bastante marcado hacia la izquierda, hacia lo que acá llamamos los caviares, a una izquierda progre que tiene más propuestas que velar por los derechos humanos, velar por el wokismo, por ese tipo de culturas nuevas que buscan deteriorar a la sociedad. Entonces, el doctor Ernesto Blume es claro acá cuando dice que se está deslegitimando un sistema, no en función de la institución como tal, como organismo, sino de quienes lo están dirigiendo. Y al final tenemos que recordar que las personas pasan en las instituciones y al final las instituciones prevalecen. Entonces, salirnos de un organismo a nivel internacional que controla, que vela por el derecho de las personas, por los derechos humanos de las personas, no es pues necesario, no es beneficioso, al contrario es perjudicial. Entonces salir a decir que hay que salirnos del Pacto de San José, hay que salirnos de la CIDH, no es una solución a nuestros problemas y tampoco es algo viable ni algo que nos vaya a beneficiar, todo lo contrario. Un precedente claro, Venezuela. Eso, lo que está sucediendo en Venezuela, se da producto de que los organismos internacionales no se pueden meter porque se salieron en el 2013. Entonces, salir a decirnos que queremos salirnos de esos organismos supranacionales solamente para poder aprobar la pena de muerte es como decir que quiero derrumbarme un muro porque quiero llevarme un ladrillo. Es esa la analogía. Quiero tumbarme un muro porque necesito un ladrillo. Vamos a salirnos, vamos a dejar de lado todos los beneficios que nos da el poder formar parte de un organismo supranacional, que puede ser cuestionable, su trabajo, sí, pero el trabajo de los que lo dirigen, de quienes lo presiden, pero por una situación no vale la pena. Entendamos eso, por favor. Ahora, hay otro tema importante que salió al debate, que es la reinserción social. Al inicio del video les decía que yo no podía estar más de acuerdo con el hecho de que a delincuentes de este tipo, que violan, que asesinan menores de edad, niñitos, pequeños, o sea, hay que estar mal de la cabeza, hay que ser un desequilibrado, hay que ser un enfermo mental. ¿Una persona así merece ser reinsertada en la sociedad? No, esta es una postura muy mía, pero a la vez es muy lógica y muy natural. ¿Ustedes creen que un enfermo que siente un deseo sexual por un menor de edad merece la oportunidad de recapacitar, de rehabilitarse y poder ser reinsertado a la sociedad como un activo productivo? No, una persona así, tómenlo como quieran, una persona así no merece estar viva. El tipo enfermo ese que le ha hecho eso a esta menor de edad no merece estar entre nosotros ni en prisión. Pero, más allá de mi deseo, lo legal, el marco legal internacional, de una u otra manera podríamos llegar a decir que vela por sus derechos humanos, por más irónico que suene, y no se le puede después dar muerte porque se me ocurrió o porque se le antojó a Dina Boluarte. Decir que la pena de muerte tiene que aprobarse para este tipo de personajes es completamente justificado, es completamente lógico, es completamente sostenible dentro de lo moral, pero dentro de lo legal es bastante complicado y eso hay que entenderlo. No porque a mí se me antoje o porque la presidenta quiere ganar unos puntitos de aprobación y salga a decir esto, debe hacerse ya. Personas así, pero esto que quede claro, personas así
no pueden reinsertarse en la sociedad, no pueden pasar a estar trabajando, recibiendo un sueldo, con la posibilidad de tener familias, no. Gente sí en este mundo no sirve. Eso quería dejarles claro. Y bueno, entonces, ¿es viable la pena de muerte? Para responder esta pregunta vamos a citar a Juan Jiménez Mayor, que es ex premier, dijo lo siguiente: la pena de muerte no va a arreglar el problema de la inseguridad o en este caso de los delitos de violación de menores. Además indicó un dato interesante que en el Perú hay cerca de 11.000 personas presas por violación a menores de edad y en algunos casos de asesinato. O sea, habría que matar a 11.000 personas. ¿Cómo se vería esto a nivel internacional que el Perú mandó a fusilar o a lo que fuere a 11.000 personas? No se vería raro, no se vería mal, pero bueno, estas 11.000 personas. O sea, es un debate bastante complicado, porque se dan cuenta en el problema en el que estamos cayendo. No podemos matarlos, pero tampoco podemos dejarlos vivos. Entonces, ¿qué hacer? Hay mecanismos, pero salirnos del pacto de San José no es una solución. ¿Ok? Además, cuestionó el hecho, Juan Jiménez Mayor, de que los procesos judiciales demoran demasiado. Y esta es otra pregunta que se planteó, y Diego Acuña también lo dice en su programa Edición Especial. ¿Vamos a permitir que la justicia peruana tome la decisión de si una persona merece una justicia tan fácil de comprar, tan volátil, tan frágil, tome la decisión de quién vive y quién no? Eso es bastante complicado también, déjenme decirlo. Entonces, existe todo un procedimiento, por ejemplo. Primero habría que denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego de un año de proceso, porque este proceso de denuncia demora un año, habría que hacer una reforma constitucional, modificar el Código Penal y luego de eso, a partir de ahí en adelante, los delitos que se cometan van a ser penados. Así, o sea, los delitos que se hayan cometido antes, porque no se aplica la retroactividad de la ley, no van a poder aplicar pese a la pena de muerte. Entonces, sería luego de todo ese proceso que demoraría, o sea, vamos a estar, imagínense que unos 2, 3 años, y en esos 2, 3 años vamos a dejar que sigan pasando estas situaciones, no es una solución al problema de manera próxima, de manera pronta. Eso que quede claro. Entonces, por el momento, no es viable. Por el momento y por nuestra conveniencia. Aplicar la pena de muerte para estos delitos, por más a favor que todos podamos estar, primero, no es una solución. Segundo, requiere un proceso complejo y que este gobierno no va a poder afrontar porque no tiene la capacidad de gestión. Y tercero, implica más cosas a las que no podemos renunciar. No nos podemos dar el lujo de renunciar a un montón de beneficios solamente porque queremos que estos degenerados no formen parte de la sociedad. No se puede. El debate de la pena de muerte entonces es demagogia pura, un manotazo de ahogado que está dando el gobierno de Dina Boluarte, que no tiene capacidad de reacción, que su aprobación es muy baja, que yo creo que solamente lo pueden aprobar sus familiares y eso. Entonces, este debate ha sido soltado con el propósito pues de sumar puntos para que la gestión de Dina Boluarte, que es nefasta, pueda tener algo más de simpatía en la población. Y hablando de la gestión de Dina Boluarte, tenemos que hablar de alguien que ya de manera reiterativa participa en el concurso de quién es el más torpe, el ministro Morgan Quero, que ayer ha protagonizado un escenario algo confuso, incómodo para él, que lo ha dejado en una situación bastante delicada. Yo creo que se le ha hecho un cargamontón, porque quiero entender la situación. A ver, si es que no lo han visto, les doy contexto, les voy a dejar acá un video de qué es lo que pasó. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Nuevamente Quero y sus lapsus, ¿no? Había un evento en Piura, luego del Día de los Derechos Humanos, fue el 10 de diciembre, ayer fue este evento. Y saliendo de este evento, una reportera se le acerca para increparle a Morgan Quero sobre los derechos humanos de los fallecidos en las protestas violentas entre 2022 y 2023. Y lo que responde Quero es lo que ustedes han visto, es lo que ustedes han escuchado, que los derechos humanos no son para las ratas, son para las personas. A ver, yo quiero entender qué es lo que quiso decir. Lo mismo dije cuando dijo la estupidez, la torpeza de que las violaciones en la selva, las violaciones masivas eran una práctica cultural, cosa que no era, cosa que fue completamente desafortunada, una torpeza, ¿no? Y ahora Morgan Quero sale a decir esto. Yo quiero tratar de entender qué es lo que quiso decir o qué pasó por su cabeza. Y me surgen dos alternativas. Porque el tipo es bruto, un exponente de brutalidad,
o que es torpe para hablar, para expresarse, tipo Cecita Aracuña. La otra vez también dije que quería entender lo que había pasado. Y traté de entender sus palabras. Creo que fue un malentendido. Pero lo que pasó ayer, francamente, es difícil de defender esa situación. Porque ya, yo entiendo que, oye, ha pasado tiempo, no es el contexto, y le preguntas por algo que, por un tema que está estancado, sí, que no se ha investigado más, que es la muerte de estos 50 peruanos en las protestas violentas del 2022 y 2023. Pero el tipo responde que los derechos humanos no son para ellos, que no son para las ratas. Evidentemente, si esto es de manera literal, dicha de manera literal, es una ofensa para la memoria de estas personas, para sus familiares y para todos los que simpatizaron con el pedido de estos fallecidos, con el que podemos estar o no de acuerdo, ¿ok? Entonces, luego de esta situación, Morgan Quero salió a decir lo siguiente: se ha tergiversado este diálogo. Yo salía de un espacio donde se estaba declarando la lucha que estamos llevando en contra de los violadores y asesinos. Yo supuse que la pregunta estaba orientada a lo que habíamos comentado previamente. Me había expresado sobre la pena de muerte y a la situación lamentable que sufren nuestras niñas y los casos que han aumentado lamentablemente. Entonces, realmente no sé qué pensar porque esta respuesta, esta defensa, esta excusa de Morgan Quero es lógica, o sea, puede ser, démosle el beneficio de la duda, digamos que no quiso decir esto, que se confundió, que no escuchó. Si fuera una primera vez yo lo entendería. Pero ya son 2 veces o más que el tipo comete estas patinadas. Entonces, no me atrevo a decir que el tipo es bruto, que es salvaje. No me atrevo a decir eso. Me niego a pensar que alguien que está ahí, aunque bueno, pues, Morgan Quero ha llegado a ser ministro porque es un excelente lustrabotas de Dina Boluarte, ¿no? O sea, hemos visto las arrastradas monumentales que se da Morgan Quero, que por eso está ahí y que no nos sorprenda que termina como premier. Muy probablemente termine como premier en algún momento Morguita Anquero, por ser un sobón, por ser un lustrabotas, por ser, no, un arrastrado, un salamero, un sobón. Hay muchos términos que se pueden aplicar para una persona así. O sea, como que tampoco tiene mucho mérito el cargo en el que está, pese a ser un cargo importante, que es el Ministerio de Educación. Entonces, me niego a pensar que una persona que cumple por lo menos con algunos requisitos para estar ahí pueda ser tan bruto. Yo creo que Morgan Quero es torpe para hablar y preferiría pensar eso. Defensoría del Pueblo ha salido a decir, a pedir su renuncia, a pedir que lo retiren, que renuncie, que lo despidan. En el Congreso de la República tengo entendido que ya se ha presentado, ya se están juntando las firmas para presentar una interpelación, una censura, que si se la gana, bien ganada está, porque el tipo no responde en su trabajo, lo único que sale a hacer es a defender a Boluarte en vez de fijarse en los temas que le competen, que es la educación. Empieza a decir tonterías, empieza a decir torpezas, como lo que dijo antes sobre el tema en Amazonas, en Condorcanqui. Pero ahora esta situación lo vuelve a complicar. Si lo censura, bien censurado está, porque tampoco tiene mucho mérito que él esté como ministro. Si se salva, bueno, vamos a seguir viendo cómo Morgan Quero expone la torpeza que tiene a la hora de expresarse. Así las cosas, es necesario entender el contexto en el que se da, en el que se trae nuevamente a conversación el debate sobre la pena de muerte. Una pena de muerte que puede ser comprensible, que puede ser justificada, con la que muchos podemos estar de acuerdo en estos casos de violación y asesinato de menores de edad. Pero es complicado poder hacerla. Salirnos de los organismos supranacionales no es conveniente. Por más que no nos guste su trabajo, no es algo beneficioso, al contrario es perjudicial. Por otra parte, veremos qué es lo que le depara, pues al momento que grabamos esto, Morgan Quero está ahí en la inestabilidad. ¿Qué pueda suceder después? Lo iremos contando acá. Lo cierto, y con lo que me quiero quedar, es que Morgan Quero es pues torpe para hablar. Muy parecido con su jefecita Dina Boluarte. En fin, la segunda etapa del gobierno del pueblo.